sea toda la gloria y toda la honra. Tenemos para hoy la mayordomía y la familia como tema para cerrar el ciclo de charlas que apuntaban a ofrecer información desde las Escrituras para el mejoramiento de nuestras familias. Teniendo en cuenta de que el área económica o de las finanzas es de importancia también para la familia, es importante entonces tener una idea correcta respecto al dinero y a los bienes materiales, que a veces genera conflicto y genera tanto problema. Por eso vamos a dedicarnos unos minutos al estudio de la palabra de nuestro Señor. Quiero que utilicemos algunos textos bíblicos para poder entonces desde las Escrituras tomar concepto, tomar idea acerca de cuál debe ser el pensamiento de nosotros respecto a este tema de suma importancia. Jesús habló de dinero, ¿están de acuerdo? Habló de riquezas, habló de administración, colocó ejemplos de mayordomos buenos y mayordomos malos, de tal forma que Jesús habló del tema. Los apóstoles también hablaron del tema y el Antiguo Testamento está lleno de registros históricos en los que se ve la relación del hombre con sus bienes materiales. Por eso es bueno hacer esa revisión, ya que venimos nosotros de una manera de pensar no tan bíblica, porque este mundo nos enseñó a pensar de otra forma. Y la Biblia en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a la manera de pensar de este mundo, sino que podamos transformarnos. Por eso, qué bueno es entonces reflexionar acerca de este tema, y tengo 4 interrogantes para resolver. El primero de ellos es: ¿de quién son todas las cosas? El segundo: ¿quién provee para mis necesidades? Y el tercero: ¿qué debemos hacer nosotros? El cuarto: ¿qué espera Dios de nosotros? Estos interrogantes relacionados con el tema de mayordomía y familia. Comenzaremos entonces hablando de qué sucede cuando nosotros tenemos una idea equivocada acerca de quién son todas las cosas. Normalmente nosotros terminamos con escrituras que son títulos públicos acerca de propiedades, y el título dice que yo soy el dueño de una casa, de un edificio, de una finca, pero a la verdad la notaría única del cielo dice que, vamos a leerla, Salmo 50, verso 10 y versículo 11. Salmo 50, verso 10 y verso 11. ¿Qué dice la Escritura? ¿De quién son todas las cosas? Usted seguramente lo ha leído, lo sabe, pero quizá es válido recordarlo. En el verso 10 dice la Escritura así, hablando el Señor: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Qué está diciendo el texto? Que todo le pertenece a Dios. Usted dirá: bueno, pero ahí está hablando de los animales, ahí está hablando de lo que sucede en las montañas. Está bien, vamos al Salmo 24:1 y encontraremos seguramente esta afirmación con mayor contundencia. Salmo 24:1, dice el texto así: ¿de quién son todas las cosas? El Salmo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Entonces, ¿de quién es la tierra? De Dios. Y todo lo que en ella hay le pertenece. ¿Cuál es la razón por la cual la creación le pertenece? Sencillo: porque Dios es el creador. Ahora, Dios no ha vendido su creación, Dios no ha regalado su creación. Dios sigue siendo el amo y dueño de lo que por su palabra hizo al comienzo de todas las cosas.
Decía que en la notaría única del cielo, el dueño único, según la Escritura, es Dios. Aunque aquí abajo juguemos como a este jueguito del monopolio, donde nosotros nos apropiamos y vendemos y comerciamos, pero Dios sigue siendo el dueño de todo. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la finca? ¿De quién es el carro? ¿De quién es la bicicleta que usted tiene? De Dios. Él es el dueño. Eso está diciendo el Salmo. Dice que todas las cosas a Él le pertenecen. Ahora, entonces, si Dios es el dueño, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Cuál debería ser la respuesta? Un administrador, también lo tenemos claro. Somos administradores de los recursos divinos. ¿Creó Dios el Edén para Adán? ¿O creó Dios el Edén para su gloria? Para su propia gloria. Pero colocó al hombre en el Edén y le dio instrucciones precisas. No se lo escrituró. Evidencia de eso es que cuando el hombre pecó, lo sacó, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Le dijo a Adán: usted va a cuidar el huerto, usted va a administrar el huerto, pero debe hacerlo, o Adán debía hacerlo, para honrar al Señor con esa administración. Lo mismo que nosotros debemos hacer con lo que tenemos para administrar, unos más, otros menos, pero todos tenemos algo que administrar para el Señor, teniendo en cuenta que Él es el dueño. Cuando a usted le entregan algo para administrar, voy a decir quizá una empresa, y le dicen: usted es el administrador, pero usted no es el dueño, usted debe tener siempre en mente que le toca entregar cuentas, que le toca rendir cuentas, y que usted no puede decir: bueno, como yo soy el administrador, hago lo que quiero. No, señor, usted debe hacer lo que el Señor quiere respecto a la administración de los recursos. Ahora, si ya tengo claro de quién son todas las cosas, que son de Dios, que yo soy solamente un administrador. La Biblia también habla de los administradores. Dice que el administrador debe ser hallado fiel. Se requiere fidelidad en la administración. Pero ¿fidelidad ante quién? Ante el dueño, ante el Padre eterno. En el gremio, y perdónenme si de pronto hay alguno que tenga que ver con el gremio, en el gremio de los conductores, los camioneros, no todos, algunos de ellos inflan las facturas, se consiguen facturas chimbas para sacarle dinero más a su patrón. O sea, ellos administran ese camión, pero le pasan unas cuentas al dueño del camión, de la tractomula, y a la verdad inflando cosas, mintiendo respecto a muchas, y eso sencillamente habla de que ese trabajador no es fiel, no es leal. Nosotros tenemos que aprender a que aun cuando seamos, entre comillas, los dueños de algo, no significa que realmente lo seamos, porque somos pasajeros en esta vida y pronto pasamos, y Dios sigue siendo el dueño de todas las cosas. Siempre esto va a estar acá, pero nosotros no. Y Dios siempre va a estar ahí como dueño, y Él hará que otros administren lo que otros dejan. Solo que Dios requiere o nos exige fidelidad en la administración de esos recursos. Ahora, pasemos al segundo interrogante. Bueno, antes de eso quisiera ahondar un poquito más en el Salmo 24. La tierra y su plenitud. Debo entender todo lo que está en ella y le pertenece a la tierra, solo para ubicarnos en el espacio en el cual nosotros nos movemos, la tierra, pero la creación, el macrouniverso, le pertenece al Dios Altísimo. La Biblia dice también que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El mundo le pertenece y todos los que en él habitan. Deberíamos preguntarnos, ¿le pertenece a Dios el pecador? Claro, aún los pecadores le pertenecen. Dios no es solo dueño de los creyentes. Dios es dueño de todo lo que existe. Todos los vasos le pertenecen, los que son para honra y los que son
para deshonra, porque el único alfarero es Él, no hay otro alfarero. Bien, la segunda pregunta dice, ¿quién provee para mis necesidades? Bueno, tenemos también dificultades a veces en nuestra concepción, porque pensamos que en la casa hay comida, que los hijos tienen vestido, porque yo trabajo. Porque si en esta casa yo no trabajo, ustedes estarían muriendo de hambre. Pueden ser las expresiones de algunos hombres, de algunos padres de familia. Pero permítame también decir que eso no es más que altivez de un corazón hinchado por el pecado. ¿Por qué razón? Porque usted solo es un canal a través del cual Dios acerca provisión a los suyos. Usted no es la fuente de la provisión. La fuente de la provisión es Dios. ¿Están de acuerdo? Porque independiente de que estemos de acuerdo o no, así funciona. Así es. Dios es el que provee. El Salmo 37, el verso 25, y ustedes dirán, pero ¿por qué todas las citas ahí hasta el momento son de los salmos? Porque en los salmos hay oraciones de gratitud, hay manifestaciones de aquellos hombres que también tuvieron revelación de Dios y están expresando lo que ellos tienen en cuanto a esa relación con el Todopoderoso y cómo contemplan a Dios. El Salmo 37, el verso 25 dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estaba hablando el escritor de este salmo, que es David. Joven fui y los años han pasado, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué el justo tiene provisión y aún los injustos la tienen? Porque no solo come el justo, también come el pecador. Porque en la manifestación providente de Dios, Dios cuida a todas sus criaturas. ¿Cuánto más no cuidará de sus hijos? Por eso el salmista dice: yo fui joven, aún recuerdo cuando era joven, y me he dado cuenta que los justos no mendigarán pan. Esto tiene también la connotación de una promesa. Los justos pueden estar plenamente seguros que sus hijos no van a ser mendigos. ¿Y cuál es la razón? La razón es que cuando usted administra bien los recursos para su Señor, el Señor seguirá manifestando su gracia sobre los que descienden de nosotros. Ahora, podemos bendecir a nuestros hijos, podemos bendecir a nuestros nietos, no solo dejándoles algún recurso económico, material, sino cuando hemos actuado en justicia nosotros delante de Dios, administrando lo poco o lo mucho, Dios seguirá extendiendo bendición sobre nuestros descendientes. ¿Quién es el que provee para nuestras necesidades? El que hace que la tierra produzca, el que hace que la lluvia descienda, el que hace que las cosechas estén en los campos, y eso solo lo puede hacer Dios. Estaba escuchando de alguien, no sé si fue que lo leí en algún libro o escuché de alguien que en algún momento tuvo que estar encaletado en un lugar para evadir la persecución de las fuerzas del Estado, pero en ese lugar había mucho dinero, en esa caleta. Lo curioso es que en medio de tanto dinero estaban muriendo de hambre, porque el dinero no lo es todo, mas Dios lo es todo. A veces el dinero ha sido elevado al lugar de Dios. No sé si han oído esta frase: sin dinero no se puede hacer nada. ¿Alguna vez ha dicho esa frase usted? Es que sin dinero no se puede hacer nada. Hay un texto en la Biblia que Jesús dijo, y es: sin mí nada podéis hacer. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Cuando un cristiano dice sin dinero nada se puede hacer, ha colocado el dinero al mismo nivel
de Dios. Ese cristiano ignora que el dinero no siempre ha estado con la humanidad, con el hombre. El dinero es un invento del hombre, es una creación humana. Dios puso a Adán en el huerto y le dijo: si usted no trabaja, no va a comer. No, lo puso en el huerto y le tocaba trabajar no para comer, le tocaba trabajar para glorificar y honrar a su Señor. Y le dijo: ahí están los árboles del huerto, coma de cualquiera de ellos. Luego que ha caído, ahora sí le dijo: con el sudor de la frente ganarás el pan. O sea que si no trabajamos, no vamos a comer. Esa es una consecuencia. Pero el Señor no dijo que la tierra no iba a producir. Dijo: la tierra va a seguir produciendo, solo que esta vez la tierra va a producir maleza y hará que el trabajo sea más arduo. Pero mientras exista el cielo y la tierra, la manifestación poderosa de la provisión divina va a estar con sus criaturas. De eso podemos estar plenamente seguros. Entonces yo no puedo pensar que si no tengo dinero voy a perecer. Eso indica que estoy errado en la manera de pensar. Usted dirá: pero es que sin dinero no se puede comprar nada. En Europa, no sé si es en Suecia o Suiza, en alguno de estos países, hace un mes atrás, hablaron de una mujer que lleva 16 años viviendo sin dinero. En un país, en una sociedad desarrollada, esta mujer decidió no usar más el dinero. Han pasado 16 años y ha sido posible. Yo no les estoy pidiendo que hagamos eso, me estoy haciendo entender. Yo lo que estoy tratando de decir es posible. Nuestros indígenas en las selvas no usan el dinero. Comen. Tienen su forma de vida allí, no necesitan el dinero. Solo para aclarar que al único que necesitamos y sin el cual nada podemos hacer es sin Dios. ¿Por qué razón? Porque de Dios proviene la vida. Y uno puede tener dinero para comprar alimentos, pero no puede comprar apetito. Y uno puede comprar de pronto una buena cama para dormir, un buen colchón, pero no puede comprar sueño. Y uno puede comprar medicamentos, pero no puede comprar salud. Todo eso lo da Dios y no nos cobra. ¿Sí? No nos llega una factura de parte de Dios diciéndole: voy a cobrar en este mes salud. El sistema que se inventa el hombre nos obliga, ¿verdad?, a aportar, y eso está bien. Pero la salud viene ¿de quién? De Dios. Dios es nuestro proveedor. Bien, Mateo capítulo 6, verso 32. También el Señor Jesús, y ahora sí, saliéndome ya de los salmos, en este momento quiero mostrarles que Jesús habló acerca del tema, le estaba hablando a sus discípulos. Nosotros en esta mañana, en actitud de discípulos, escuchamos a Jesús también estas palabras. Si alguien lo tiene, por favor. 6:32. Bien, ¿quién sabe que tenemos necesidades? Dios. ¿Quién suplirá nuestras necesidades? Dios. Dios va a suplir. Ustedes dirán: uy, pero es que eso es como bravo, uno tener que pensar que... Es más, algunos dicen: es que a mí no me gusta depender de otros. No hay nada que hacer, aquí nos tocó depender de Dios. No podemos estar por encima de Dios. Ahora, entiendo que cuando decimos no quiero depender de otro, estoy hablando de un semejante a mí. Pero también es orgullo. Uno nunca sabe qué pueda pasar en la vida. Una persona con un altísimo grado de soberbia, ¿qué tal que quedara discapacitado? ¿Y va a tener que depender de quién? Y la vida le va a ser más difícil, no por el grado de discapacidad, sino por el orgullo que tiene en su corazón. Hay gente que dice: no, prefiero morirme antes que estar en esa condición. Pero aún la muerte también depende de Dios. Permítanme también señalar que aún Dios provee la muerte. O sea que
no tenemos escapatoria en este tema. Dios es el proveedor y no debemos entrar en conflicto por eso, porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades. Ese discurso de donde hemos tomado el verso 32 en el capítulo 6, Jesús le estaba diciendo a los discípulos: no se afanen por las cosas de esta vida, porque eso hacen los gentiles. Entendiendo aquí por gentiles los que no tienen una relación con Dios. Ellos andan afanados, preocupados, turbados, porque ¿qué voy a hacer? Necesitamos esto, necesitamos lo otro. Dios sabe verdaderamente cuáles son mis necesidades. También es cierto que hemos confundido deseos con necesidades. No todos son necesidades. Mucho de lo que nosotros tenemos ahí y que nos consume gran parte de nuestro esfuerzo laboral no son necesidades, son deseos. Y satisfacer los deseos humanos, tarea pesada, muy grande, porque el ojo del hombre nunca se sacia, dice el libro de Proverbios. El corazón del hombre es como un agujero negro, todo lo devora, por ahí se va todo. Es como un parásito que lo come todo. Así es el corazón del hombre, lleno de deseos, y que a veces ha confundido creyendo que son necesidades. El Señor está, por la palabra, diciéndonos que Él va a suplir nuestras necesidades. Eso sí, Él nos está comprometiendo a satisfacer nuestros deseos. Entonces, cuando yo expreso un deseo, será Dios en su inmensa misericordia, porque Dios puede concederme un deseo. No estoy diciendo que no pueda ser así, pero eso será en su inmensa bondad, y a veces Dios nos concede nuestros deseos. Hay una expresión en el libro también de los Salmos que dice que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Algunos han confundido eso con deseos. No, pero ahí no está hablando de deseos. Está hablando peticiones profundas del corazón delante de Dios, y Dios las va a conceder. Yo desearía volar para no tener que venirme antes de las 7. Si yo pudiera volar, yo deseo volar, y empiezo, bueno, eso es necedad. Sí, debo aceptar mi realidad y no entrar en conflicto. Por estos días, ayer, antes de ayer, salió una publicidad en uno de los supermercados de grande superficie, donde los televisores los estaban dejando con un descuento del 50%. ¡Qué gangazo! ¡Qué oportunidad! Y es que nosotros necesitamos cambiar de televisor. ¿Es una necesidad o es? Sí, más bien, ya. Y entonces vemos qué genial oportunidad. Y lo curioso es que algunas personas que fueron me decían, la gente se lanzaba al ¿cómo se llama? A la estiva, al montacarga que llegaba después de las 9 de la noche. Se iba a vender estos aparatos, estos equipos, y la gente se atropellaba y hasta empujaba al otro por quedarse con una caja. Necesidad o deseo. Deseo. Y probablemente a veces dejamos de satisfacer nuestras necesidades para tratar de darle satisfacción a los deseos. ¿Quién suple mis necesidades? Está claro que es Dios. Ahora, voy a decir también algo con mucho cuidado, quiero que usted lo tome. En la oración del Padre Nuestro, el único elemento material que aparece en la oración tiene que ver con la comida. Danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa? Que si no lo pido, Dios no me lo da. No, significa que aún en la necesidad más básica, yo debo manifestar dependencia de Dios, que dependo de Él, que no dependo de la madre tierra, como dirían algunos, que dependo del Padre Creador. Ahora, cuando nosotros oramos para pedir cosas materiales, si no son necesidades que tenemos,
podríamos estar perdiendo el tiempo. Dios dijo, voy a suplirle la necesidad, y usted está pidiendo fuera de orden, fuera de la promesa o fuera de la responsabilidad divina con nosotros. Mas por este tiempo hay muchos lugares donde a nombre del Evangelio y a nombre de Dios se le está diciendo a la gente que pida, pida y pida cada vez más y más cosas materiales, porque usted es hijo de Dios y por lo tanto debe vivir como un hijo de Dios. ¿Cómo deben vivir los hijos de Dios? Con fe, administrando bien los recursos que Dios les haya dado, a unos más y a otros menos, pero al que más le dio no le sobra, y al que menos le dio no le hace falta. Así dice Dios. ¿Qué escuela tan impresionante le dio Dios a los israelitas en el desierto? Los sacó al desierto donde no podían sembrar. O sea, o dependen de Dios, y no podían hacer nada en absoluto para autosostenerse. Y Dios le dijo, no se preocupen, porque yo voy a hacer que caiga maná. Y cayó maná, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y si Dios dijo que los iba a cuidar, los va a cuidar. Entonces el maná cayó, y el primer día muchos de ellos se abalanzaron, recogieron maná. Algunos como que quizá pudieron haber pensado, ¿y si mañana no cae? Porque el Señor los llevó en el desierto a una escuela de vivir el día a día. Eso es bien angustiante, porque a nosotros nos enseñaron a pensar en el futuro, pero la Biblia nos enseña a pensar en Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Claro, hay que pensar en el futuro, pero es que el futuro nuestro se llama Dios. El pasado nuestro, que es antes de la creación del mundo, tiene un comienzo ¿en quién? En Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, mi pasado tiene que ver con Dios. El presente tiene que ver con quién. Y mi futuro tiene que ver con Dios. Mi futuro es Dios. Ahora, cuando yo hablé hace un ratito de hacer una sana administración, no es tanto pensando en el futuro, es pensando en glorificar a Dios y honrarlo a Él. No sé si me hice entender. Usted hágalo para la gloria de Dios, que Dios se encarga de hacer el resto. Bien, cuando pedimos cosas materiales, quizá solo estamos comportándonos como los gentiles. Ahora, si las necesita, pídalas, porque la Biblia también me dice que pida. Pero si son deseos, creo que nos toca entrar como a pensar y decirle al Señor, bueno Señor, ahí está este deseo, no sé si es pecaminoso, no sé si se conforma a la justicia tuya. Dios, misericordia. Y si Dios nos concede algún deseo, bien, alábelo por eso, porque Dios es maravilloso. Pero tenga seguro que Dios va a suplir sus necesidades, y bendígalo por esta razón. Ahora, Dios puede proveernos milagrosamente, como lo hizo en el desierto. Allí ellos recogían maná. Dice la Biblia que el día 6, la instrucción era, recojan doble, para que el séptimo día no salgan. No va a caer maná. Dios descansa el día séptimo. Entonces no iba a mandar maná. Los ángeles ese día en las panerías celestiales no iban a trabajar. Entonces por esa razón la gente tenía que recoger para el día 6 y para el día séptimo. La experiencia de los días anteriores es que algunos recogieron, comieron ese día y guardaron para el otro día. Yo no sé si habrían paisas, pero estaban pensando en el calentado de maná al otro día. Y resulta que al otro día el maná estaba dañado, estaba en descomposición. Cuando fue el sexto día y guardaron para el séptimo, milagro. Mire, la desobediencia pudre las bendiciones de Dios, pero la obediencia las santifica, las guarda. Un negocio puede podrirlo, ni siquiera las relaciones de las distintas variables del mercado.
mi actitud frente al Altísimo. Yo he llegado a pensar que hay empresas que sobreviven a las crisis por la bondad de Dios, porque Dios honra al que le da, honra. Y cuando un cristiano hace las cosas bien, debe dejar de estar en pánico, porque Dios es el que cuida sus negocios. Dios es el que cuida su empresa. Y si en algún momento pasa alguna crisis, ¿la empresa es de quién? ¿Y quién tiene que inyectarle capital para que siga adelante? Pues Dios. Usted es el administrador. ¿Por qué sufre tanto? Haga las cosas bien, bendiga con su obediencia al Señor, exáltelo, y Dios se encargará de que el fruto de sus manos sea bendito. El fruto de sus manos sea de prosperidad, prosperidad en un sentido integral. ¿Ya? Bien. Jesús proveyó pan para 5,000 personas a partir de 2 peces y 5 panes. Creo que si yo les preguntara, ¿han visto ustedes provisión milagrosa de parte del Señor? Yo creo que nos va a tocar decir sí. Ahora, Dios puede usar a quien quiera. Un día cualquiera había una mujer orando, una mujer pobre, muy pobre, y estaba orando delante de Dios. Pero tenía un vecino que era un impío, un hombre malo, que siempre la molestaba por ella ser cristiana y le decía cosas feas y le hacía maldades. Y este día el vecino va pasando y la escucha orar. Y esta mujer estaba diciéndole: Señor, ten misericordia, no tengo pan para comer, no tengo nada que comer. Y el hombre entonces dijo: le voy a mostrar a esta mujer que su Dios es malo, que más bueno soy yo. Entonces fue y trajo un canastado de mercado y le tocó a la puerta y le dijo: usted le estaba pidiendo a su Dios, pero su Dios no le respondió. Su Dios debe ser malo. Yo le traigo este canasto de mercado. Y la mujer exclamó con gran emoción y dijo: aún Dios hace que hasta el mismo diablo, ¿sí?, provea para sus hijos. ¿Sí? Bueno, ella lo interpretó, era Dios, y de una u otra manera Dios se encarga de hacerlo. Él es bueno y Él usa a quien Él quiera usar. Ahora voy a decir algo. También somos a veces muy orgullosos, y cuando alguien se acerca para ser canal de Dios, para bendecirle a usted, usted dice: no. Hay que ser humildes. Cuando joven no me colocaba nada que fuera regalado. Para mí eso era una humillación. No podía. Para mí era una lucha, y de pronto llegaban familiares y traían quizá una camiseta. Yo se la regalaba a alguno de mis hermanos. O sea, no me la colocaba. No entiendo la razón todavía, pero llegué al Evangelio, luego fui al campo misionero, porque mi primer trabajo después de haber sacado cédula fue ir al campo misionero. Y ahora sí, lo que sea. Y llegué a la ciudad de Cúcuta en la época de gran complicación, de gran depresión económica, porque el bolívar había caído y había hambre por todos lados. Y Dios me llevó en medio de una situación muy crítica. Y Dios puso una vecina, una señora que criaba 4 hijos en condiciones muy difíciles, y yo no tenía nada que comer. Y un día esta señora, con toda la dificultad, me acercó un pocillo de agua de panela y una arepa. Esa arepa, cuando yo la vi ahí con el hambre que tenía, hasta luego orgullo, o sea, sí, pero Dios tuvo que quebrantar mi orgullo. Mi orgullo. No es fácil cuando a veces creemos que somos y autosuficientes. Eso no. Bien,
Pasemos al tercer interrogante. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, Dios va a proveer para nuestras necesidades, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 11 nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad. Otra vez, el Señor le había dicho a los apóstoles, no os afanéis. Y a través de Pablo, ¿qué dice? Procuren tener tranquilidad, cosa que nos falta. Estamos comenzando mes, llegan las facturas. Bueno, por allá por el sur, comenzando mes llegan las facturas. También. Y entonces, qué angustia, porque llega la quincena, pero llegan las facturas. Entonces a uno le dura el gozo muy poco. Pero ¿qué dice el Señor? Pero usted, ¿por qué se afana tanto? ¿Sabe? Que ese afán, esa angustia no es otra cosa que falta de confianza en el proveedor. Falta de confianza. Falta de confianza en el Altísimo. Claro, el que tiene falta de confianza dice, pero es que yo no puedo quedarme aquí echado todo el día. Es que no estamos hablando de eso. Por eso quiero mostrar qué es lo que debemos hacer. Y entre las cosas que debemos hacer está tener tranquilidad. Pero tener tranquilidad no es ociosidad. Porque observen lo que dice el verso a continuación. Estoy hablando del verso 11. Y ocuparos en vuestros negocios. O sea, no se afane, no se angustie, pero ocúpese, porque la fuente de provisión no es su trabajo, no es la empresa, es Dios. Entonces, ¿qué es el trabajo? Un canal por el que Dios manda su provisión. Gracias a Dios por el trabajo. Dice, ocuparos en vuestros negocios, pero no dependa de sus negocios, dependa de Dios. Esté tranquilo, haga lo que tiene que hacer, que Dios hace lo del resto, hace el resto, perdón. Cuando al comienzo de la vida cristiana me mandaban a evangelizar, me ponían una carga muy grande sobre mis hombros, tenía que convertir a la gente. Y era, hágale presión para convertirlos. Y les daba el sermón y no se convertían. Yo terminaba más frustrado hasta que pude entender, ese no es mi trabajo, esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicar la palabra. Descanse, esté tranquilo, Dios hará el resto. Y aquí me está diciendo, esté tranquilo, ocúpese de su negocio, Dios se encarga de sus necesidades. Vivamos como hijos de Dios, porque adoramos a Dios y vivimos como viven los demás, como los gentiles que no lo conocen. Y por eso los cristianos andamos estresados, padeciendo los mismos males, padeciendo las mismas angustias. Entonces uno pone un cristiano acá y un no cristiano y realmente no hay mayor diferencia. Algunos pensando en las diferencias, entonces se visten de manera distinta a los otros, pensando que eso es una verdadera diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. No, las diferencias se dan en nuestra manera de pensar. Entonces nos vamos a ocupar de nuestros negocios, como dice el texto ahí, dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Vaya a trabajar tranquilo, vaya a trabajar sin angustia, porque si usted se va a trabajar angustiado, no es productivo y no honra al Señor. ¿Ya? Mañana es día de descanso, descanse, pero el martes hay que salir a trabajar y hágalo con agrado. Es que el festivo no, si no era...
Se me daña la semana porque es que con un festivo dejo de ganar. ¿Su Dios disminuyó? Su Dios sigue siendo grande, eterno. ¿Qué tal si no es un festivo y sea una enfermedad que lo discapacite por algún tiempo? ¿De quién va a depender? De Dios. No nos busquemos esa clase de lecciones tan dolorosas. Yo creo que podemos hacer el curso por las buenas, sí. Y no, claro que se dice que la letra con sangre. Y eso a veces se vuelve realidad también para nosotros en la vida cristiana. Bien, en el verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hagamos lo que Dios nos dijo que es nuestra responsabilidad, y Dios cumplirá la de él. Un agricultor, ¿qué hace? ¿Cuál es la responsabilidad? Siembre las matitas, sea diligente, vaya y siémbrelas. ¿Qué hace Dios? Las hace crecer y las hace dar fruto. Ahora, si Él no sale a sembrar las semillitas, clámele, ruégale a Dios todo lo que quiera, porque Dios no va a bendecir esa clase de acciones. Pero el agricultor sale y confía. Ahora, él al otro día no se levanta angustiado. ¿Será que sí van a nacer? No, él sencillamente espera que nazcan. Si acaso ruega a Dios que caiga por ahí su lluvia para que germine y sea fuerte la planta, pero no más, tiene que esperar. Ahora, si siembra determinado producto, hay una ley que está dentro de la misma semilla que le dirá en cuánto tiempo dará fruto. Entonces voy a imaginarme quizá una planta de maíz. En 6 meses dará maíz. No espere maíz al mes. No se haga ilusiones. Tenga ¿qué? Tranquilidad y haga su trabajo. Límpiela, cultívela. Dios hará el resto. Vamos a mirar otra cita, segunda de Tesalonicenses 3:10. ¿Qué debemos hacer nosotros? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La razón de este texto es que Pablo les había dicho: el Señor va a venir, vendrá con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Y ellos dijeron: chéverísimo. O sea, esto ya va aquí. ¿Para qué nos ponemos a trabajar? No, dediquémonos aquí a esperar. Cualquier día de estos viene el Señor y todo esto se acaba. Van 2000 años. Y Pablo encontró luego que muchos se volvieron ociosos esperando la venida del Señor. Interpretaron mal. Por eso, y recuerden que les ha dicho: ocúpense en sus negocios. Eso es lo que deben hacer, en sus trabajos, mientras el Señor viene. Porque debemos actuar como fieles y buenos administradores de lo que Dios nos ha dado para esta mayordomía. Bien, entonces, no está Dios hablando de ociosidad. Confiar en Dios no es sinónimo de no hacer nada. Confiar en Dios es que hago algo y Dios hará la parte de Él. ¿Estamos bien? Que yo haré mi parte de la mejor forma. Y vamos con el último interrogante de hoy. ¿Qué espera Dios de nosotros? Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. ¿Qué espera Dios? Bueno, Filipenses 4:11 dice de la siguiente manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 11.
verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo era un hombre todoterreno. Es un hombre de fe. Un hombre de fe, llegan las bendiciones. ¿Qué hace con las bendiciones? Las administra, las disfruta, y cuando llega la necesidad, estoy enseñado para los terrenos difíciles. Ustedes saben que las camionetas están hechas para andar en terreno pavimentado, pero cuando salen al destapado, rinden, funcionan bien. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, están hechas para andar en cualquier terreno. Los cristianos somos todo terreno, pero algunos son muy delicados. Algunos tienen llantas de algodón. ¿Ya? Apenas vislumbran por ahí así como un terreno un poquito difícil. Hay una angustia. Señor, es que ya se olvidó de nosotros. No está bien. Es pecaminoso. La Biblia nos invita a tener contentamiento. Estamos ahora cerrando año y empezamos a hacer los balances. ¿Cómo nos fue en el año? ¿Nos fue bien? Pero el año pasado me fue mejor. ¿Quién sabe? A veces no siempre más es mejor. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí es importante tener en cuenta que Dios ha estado con nosotros, y si Dios está con nosotros, pues nos ha ido bien. Dios nos ha guardado en la fe, nos ha ido bien. Ahora, pero tuve necesidades. Las necesidades nos potencian. La dificultad nos potencia, porque la exigencia hace que seamos mejores cada día. Recuerde, cuando hay abundancia, la monedita de 100, la monedita de 50 rueda por ahí. Pero hay momentos de dificultad, y es ¿dónde fue que vi la moneda de 100? Y a buscarla. Eso indica que estoy aprendiendo a darle valor a lo que a veces considero que no es valioso. De grano en grano, decían en mi tierra, la gallina va llenando el buche, ¿ya? Entonces a veces no sabemos administrar y no sabemos tampoco enfrentar la necesidad. Ahora, vivimos en un mundo que nos hace presión. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir los amigos? Perdón. Vive para Dios. Un hermano se me acercó en cierta ocasión y me decía, es que me siento mal porque mi familia me dice, ¿y usted cuándo va a cambiar de carro? ¿Todavía andando en ese carro? La familia lo estaba presionando porque prácticamente los estaba haciendo quedar mal, porque no tenía un carro como el de ellos. Y estaba como angustiado, y hablamos un rato y miramos la Biblia. Disfrute su carro. Pero esas presiones hacen que nosotros entremos en angustia, y probablemente nos metamos en deudas para que estén contentos a gente que en últimas a la verdad no les importa mucho quiénes somos nosotros. Les está importando el nombre de ellos, y como yo les afecto su nombre, entonces, pero no lo hacen porque me amen a mí. Es clara la idea. A veces nos dejamos presionar y no obedecemos al Señor. Entonces, cuidémonos de esas cosas, vivamos con contentamiento. En el verso 13, ahí también dice de la siguiente forma: todo lo puedo en Cristo. Entonces hay cristianos que sacan el versículo 13 sin el resto, y el resto está dirigido es para lo que estamos hablando. Está dentro de ese contexto. Usted todo lo puede en Cristo. Con plata en el bolsillo, lo puede en Cristo. Y sin dinero en el bolsillo, todo lo puedo en Cristo. Diga, todo lo puedo en Cristo. Teniendo o no, teniendo. Si tengo dinero, puedo administrar bien. ¿Está bien?
No teniendo dinero, puedo enfrentar la dificultad. Pero no falta el que dice, no, Dios no quiere que sus hijos pasen hambre, que no pasen necesidad. Sí. Han pervertido el reino de Dios porque Jesús, siendo el Hijo del Eterno, vino y se hizo humilde. Y algunas versiones dirán, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ahora, no es virtud ser pobre, pero tampoco es virtud ser rico. La virtud está en ser un hombre de Dios, en cualquiera de los campos. ¿Está clara la idea también? Sí. O sea, disfrute la vida. Cuando digo disfrútela es honre al Señor en todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay pescado a la hora del almuerzo, ¿todo lo puede? Claro, usted puede devorar un delicioso pescado. Pero si no hay sino arroz y huevo, ¿por qué mira ese plato así, de esa forma? ¿Por qué pone la cara de tragedia al ver simplemente un poquito de arroz con un huevo frito ahí? ¡Qué desgracia! Ahí es donde debe decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y cierro con cierro con dos citas. Primera de Timoteo 6, del 6 al 11. Dice, Primera de Timoteo 6, del 6 al 11, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay personas que están orándole al Señor de la siguiente manera: se ganan, voy a suponer, 2 millones de pesos y están rogándole, Señor, necesito que me aumenten el sueldo en la empresa. Usted no necesita más plata, usted lo que necesita pedir es contentamiento y una buena administración. ¿Me hice entender? Porque al usted estar pidiendo más de lo que Dios le da, usted no está manifestando contentamiento o gratitud. Entonces esté contento. Cuando una persona recibe, una vez iba con un hermano mío en el bus y entonces se subió una persona a pedir porque estaba en necesidad hace 15 años y mi hermano sacó, no tenía sino una moneda de 50 pesos y le dio la moneda de 50. En ese entonces quizá alcanzaba para comprar 2 dulces o algo así y le dio porque no tenía más. ¿Y sabe qué hizo la persona? Cogió la moneda y se la lanzó en los pies. Esa persona, yo la vuelvo a ver en un bus, no le doy nada, ni 50 pesos. Y sabe que hay una persona que recibe un sueldo y no es agradecido, no merece recibir más. El que es fiel y agradecido en lo poco, tendrá más. Esas son como las cosas que establece la normatividad del reino de Dios. Entonces esté contento, como dice el verso. Dice el 7, porque nada hemos traído a este mundo. O sea que cualquier cosa que tengamos ya es y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Algunos han dicho que ese es un texto que fomenta el conformismo. No, lo que está incentivando es al contentamiento. ¿Qué tiene? Sustento, abrigo, casa, carro. Pues debe estar todavía más contento. ¿Ya? Si solo teniendo la comidita y algo que ponerme debería estar contento, ¿cuánto más? Con todo lo que Dios me ha dado. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hablaba ayer en un prematrimonial con una persona y le decía, ¿cree usted que uno puede ser avaro ganándose un mínimo? Claro. ¿Puede ser usted avaro teniendo 10,000 pesos en el bolsillo? Sí. ¿Qué es la avaricia? Pegarse al dinero. Y uno se puede pegar hasta de cualquier peso. Y eso es avaricia. O sea que avaricia no significa, que él me decía, no, avaricia es como querer tener mucho. Eso es codicia. Pero la avaricia tiene que ver con el apego o el amor a lo poco o a lo mucho. ¿Ya? Entonces, nos está invitando el texto y cerramos con Proverbios 3:6. ¿Qué debemos hacer? O mejor, ¿qué espera Dios de nosotros?
Proverbios 3:6 y cerramos ahí porque el tiempo caducó. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le honremos con nuestros bienes. Honre a Dios. Proverbios 3:6. Ay, gracias. Sí, 3:9, ve. Muy amables, perdón. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No le leo el siguiente texto, porque quiero es que se quede con lo que usted debe de hacer. Porque el siguiente texto muestra lo que Dios hará. Dios no tiene problema en hacerlo, el problema lo tenemos nosotros. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y agradecemos a Dios por la palabra en esta mañana? Debemos hacer una buena mayordomía, una buena administración de los recursos desde nuestra casa, desde nuestra familia. Las malas decisiones llevarán a nuestra familia a pasar momentos críticos, y a veces no es porque Dios en sí los quiera, sino porque nosotros por desobediencia caemos en ese estado de dolor, de angustia. ¿Quiere dar gracias a Dios por su negocio, por su empresa, por su trabajo? ¿Quiere agradecer a Dios por su empleo? Y dígale: Señor, gracias porque es el canal que tengo y a través del cual Dios está enviando bendición. Si en algún momento ha estado en angustia, es porque ya no ha mirado al Señor, ha puesto los ojos en otro lado. Y cual Pedro, que bajó de la barca y que caminaba mientras veía a Jesús, cuando apartó la mirada de Jesús y se puso a mirar las olas, se hundió. Señor Dios, en esta hora te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad. Hoy te damos nuestra adoración, te mostramos nuestra gratitud, con alegría en el corazón, te cantamos a ti, te entregamos hoy nuestro amor, con melodías de celebración, cada respiro expresa libertad. Para cantarte a ti, cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey, no hay nada que y a tu gran realeza, Jesús. Hoy te damos nuestra adoración, te mostramos nuestra gratitud, con alegría